Seguimos hablando con Claudia Fischer. Ella trabaja en la Fundación para la Confianza. Ella orienta a personas que han sido abusadas y violadas. A ver, esta es otra pregunta que va a ser de perogrullo y todo Chile va a girar los ojos. Pero, ¿qué tan común es una violación? Porque da la sensación de que las violaciones ocurren cuando hay un violador suelto, cuando se habla como del violador de Reñaca, del violador de Las Condes. Ahí las mujeres cuídense. Y cuando se habla del aborto por 3 causales, caso de violación e incesto, da la sensación de que ¿por qué vamos a legislar si esto debe ocurrir tan poco? ¿Qué tan común es? A ver, manejo la cifra del año 2014, de enero a diciembre del año 2014, en el Ministerio Público, ingresaron 22.000 denuncias por agresiones sexuales. Ok. ¿Ya? Me imagino que hay un montón que no se denuncia finalmente. O sea, siempre se dice, los estudios a nivel internacional y algunos pocos que se han hecho, son muy pocos los estudios que se han hecho en Chile, se plantea que de 25 casos uno se denuncia. Ok. En general, además, las personas se silencian por muchos años. O sea, una víctima de abuso sexual, en promedio, la agresión sexual ocurre en los niños entre los 8 y los 10 años y en las niñitas entre los 10 y los 12 años. Entonces, de 8 a 12 años es la mayor cantidad de agresiones sexuales, es donde se concentran más. Lo que no quiere decir que no ocurra a edades más tempranas. Nosotros hemos atendido personas que han sido agredidas a los 5, 4, 3 años. Y en general, las personas que han sido víctimas de abuso logran decir, pedir ayuda o plantear en promedio alrededor de los 26 años. Entonces nosotros hablamos de que hay en general un periodo de 16 años de silencio. Wow. Donde las víctimas no logran, arrastran el trauma y tienen que sobreponerse a ese trauma de forma solitaria. ¿Y están prescritos ya después de 16 años? La prescripción cambió. Antes la prescripción corría al momento de ocurrido el delito, 5 años para el caso de los abusos sexuales y 10 años para el caso de la violación. Hubo una modificación a la ley que extendió la prescripción, pero a partir de la mayoría de edad, entendiendo que un niño menor de edad no estaba en condiciones, por su situación de dependencia, de representarse. Entonces, la persona, una vez que cumple 18 años, tiene 5 años para denunciar en el caso del abuso sexual y tiene 10 años para denunciar en el caso de la violación. ¿Qué eso te parece que está bien? No, por las consecuencias que tiene y porque el abuso sexual y la violación en general, o sea, el 80% de las agresiones son personas cercanas a las víctimas y en esos casos lo que la persona cuando agrede también busca es el silencio de la víctima e instala el silencio y la víctima se mantiene en este silencio por largo periodo. Por lo tanto, generalmente cuando las víctimas logran pedir ayuda ya se ha pasado el periodo. Okay. Parte del daño es el silenciamiento y no logran la restitución. O sea, el abuso lo que hace es quitarle la dignidad a esa persona. Entonces, y parte de lo que nos hace dignos es el poder ejercer derechos. Y el derecho a denunciar se pierde. Tú me cuentas que llevas 20 años trabajando en esto. Entonces, en estos 20 años, ¿cuál sería el argumento que tú escucháis para rebatirte lo que me acabas de decir? Para decirte, no, si sabéis que estamos bien con 5 años y con 10 años después de la mayoría de edad. O sea, ¿Cuál es el miedo ahí? Los debates tienen que ver con conceptos jurídicos en torno a que los delitos no pueden ser imprescriptibles en el fondo, que siempre tiene que haber una fecha, o sea, tiene que haber plazos y que para nosotros se distancia en el sentido de que consideramos que la agresión sexual se podría homologar en las consecuencias a los crímenes de lesa humanidad. Okay, absolutamente. Por el impacto que tienen las personas, el impacto que tiene a nivel social, porque las víctimas de abuso, nosotros hablamos de víctimas directas y víctimas indirectas, el contexto también se victimiza en el sentido de que nos vamos acostumbrando a silenciar, a tolerar, a naturalizar las agresiones. O sea, nosotros, por ejemplo, estudiamos historia y vemos en los libros de historia que Chile y los chilenos somos producto del mestizaje.
y lo vemos de manera muy liviana. Pero si analizamos ese mestizaje, tiene que ver con que estamos permanentemente conviviendo con que hubo situaciones de violación y de abuso sexual que fueron naturalizadas. Cuando yo era pequeña, de pronto te decían, ojo, no se acerque a ese tío, que ese tío es mañoso. Y todos sabíamos que mañoso era porque un tío se pasaba de copa y te empezaba a tocar. Y nadie problematizaba eso. O el vecino, la gente naturalizaba la existencia porque, porque lo teníamos naturalizado. Si nosotros logramos plantear que esto no debe ocurrir, eso tiene que ver con ejercicios cotidianos. Y si nosotros no tenemos la posibilidad de que las víctimas a los 26, a los 30 años puedan tener una reparación, y la reparación pasa por distintos planos, por la posibilidad de una reparación jurídica, tiene que ver con lo que para la víctima le haga sentido de volver a posicionarse en el control de lo que ocurrió en ¿Qué crees que es? ¿Cuáles crees tú que son las reparaciones que generalmente funcionan de mejor manera? Bueno, yo creo que la reparación del abuso tiene distintas aristas. Las víctimas, el abuso es un abuso que se genera a nivel corporal. El abuso es una situación que se genera a nivel relacional. Hay un contexto donde ocurre, hay condiciones del contexto que lo favorecen, condiciones que son naturales al proceso de crecimiento de los niños. Todos los niños necesitan de un adulto que cuide. Todas las crías necesitan de un adulto que ponga atención y que lo mire y que lo proteja. Por lo tanto, todos los niños y todas las niñas y todos los adolescentes van a buscar a alguien que los reconozca, que les dé valía y que los cuide. Eso ya los pone en una situación de fragilidad si hay alguien que quiere abusar. Todos los niños, además, y los educadores lo saben, para poder aprender tienen que ser curiosos. Entonces los niños por naturaleza tienen que ser confiados y curiosos, porque si no, no van a aprender. Por eso es que muchas veces estas campañas que solo van a enseñarle al niño, no dejes que nadie te toque, no hables con extraños, no atacan el cómo hacemos que los adultos abramos las puertas de confía en nosotros, cualquier cosa nos pides ayuda, más que di que no, porque un niño es muy difícil que pueda decir que no. Es muy difícil que pueda distinguir un juego de una manipulación, y de pronto ya se ve en la situación, y el haber accedido de cierta forma a través de poder acercarse lo hace sentir responsable cuando él solo por curiosidad o por esta búsqueda de cariño o de atención se acercó. No había una intención de seducir, que es lo que muchas veces traduce. Nosotros construimos permanentemente con el lenguaje condicionantes que pueden generar en los niños un impacto. Cuando decimos que los niños son seductores o que están sexualizados, no nos hacemos cargo de nosotros como sociedad qué hemos hecho para que los niños estén sexualizados. Pero espera, también los niños son sexuales. Los niños tienen una sexualidad. Porque pareciera que nos da como nervio reconocer de que los niños son sexuales, como que si el reconocerlo significara que yo voy a actuar sobre eso. Los niños tienen sexo, pero eso no quiere decir que los niños busquen una relación sexual o un acercamiento sexualizado o erotizado. Lo que el niño busca es un reconocimiento. El hacer, cuando yo veo al otro, lo hago, tú estás, tú existes. Ya, pero espérate, es que aquí es donde aquí me salta la duda, porque creo que, claro, yo creo, porque yo también fui niño, y yo cuando niño me eroticé con un montón de cosas. Me acuerdo de haberme erotizado con catálogos de traje de baño, ¿cachai? Entonces, si reconociéramos que los niños son sexuales, por ende se erotizan, podríamos como asumir de que de verdad tenemos que prevenir esto de mejor manera, sobre todo si lo mezclamos con lo que tú me dices, que los niños son curiosos porque en la naturaleza, para aprender, para sobrevivir, no decimos tanto que no. Y los tenemos bombardeados, por ejemplo, permanentemente yo lo planteo, nos quejamos por la erotización, ¿ya? ¿Cierto? Que los niños están sexualizados. Pero nadie ha problematizado que a los niños en kinder, en primero les entregan teléfono. Y hacemos las campañas, viene el Día del Niño ahora, y vamos a tener lleno todos los programas con cómprele un teléfono a su hijo. El entregar ese dispositivo con papás de mi generación y para atrás que no saben manejarse bien con estos sistemas, abre una puerta que es súper riesgosa a una erotización temprana.
Perfecto. Porque los niños lo primero que dibujan, o sea, todos los niños, y eso es parte de la curiosidad y del juego de los chicos, escriben en el baño, escriben en el banco. Absolutamente. Es lo mismo que van a escribir en su teléfono y lo que se van a encontrar puede ser de contenido, o sea, pornográfico. ¿Y eso qué es lo que hace? O sea, un niño a temprana edad no está en condiciones de elaborar ese contenido. Y además, si nosotros no sabemos manejar esos dispositivos, no vamos a poder acompañar si es que esto ocurre. Todas esas exposiciones, o sea, la ropa de las niñas, o sea, yo tengo una niña pequeña, en algún momento traté de comprar chalas y hubo un año en que no pude encontrar chalas que no tuvieran taco. ¿Por qué los niños tienen que usar taco alto? ¿Por qué tenemos que...? O sea, de cierta forma hemos ido llevando a los niños, nosotros los adultos, o sea, no son los niños, somos nosotros los adultos, porque somos también los adultos los que ponemos límites. Es distinto a jugar, que ella se ponga los tacos de la mamá. ¿Y cómo es una línea delgada el caminar entre no sexualizarlos? No sé si estoy usando la palabra correcta. O erotizarlos. No meterlos en una cultura sexual sin saberlo, es decir, comprarle lo que tú dices, estas chalas con taco, comprarle los calzones que se les salen las tiras por afuera del blue jean, que de repente las mamás dicen eso como... a una edad, claro. O sea, se ven mililolas, está bien, con criar mujeres reprimidas sexualmente, que también las deja atrás, ¿no? O sea, es que yo creo que es... Disculpa, la pregunta ¿es una línea delgada o está súper claro que las dos cosas son aparte? Yo creo que es una línea a conversar. Okay. Cuando nosotros trabajamos muchas veces o nos enfrentamos a esto, cuando las mamás son criticadas por las cosas que hacen, es muy fácil para los expertos decir, pero es que lo están haciendo súper mal, pero creo que han habido pocos espacios de diálogo y de debate en torno a estos temas. Puede ser que hay una de las cosas que me llama la atención, que el periodismo de padres, si lo pudiera llamar de una manera, es extremadamente conservador. Pero pareciera que tuviera una agenda religiosa que no se la saca nadie. Entonces los papás más, voy a una palabra súper idiota, pero los papás más hipster, ponte tú, no tienen lugares donde discutir cómo ser papás, ¿cachai? Estas líneas conversables no existen en ningún lugar, porque si queréis conversar de cómo ser padre, tenéis que bancarte unas revistas que son dirigidas por ya el Opus Dei más hardcore del mundo. Antes de pasar a la siguiente pregunta, no quiero pasar de lado una observación que tú dijiste, que finalmente los abusos sexuales deberían ser homologados con los crímenes de lesa humanidad y por ende no prescribir. Y me parece que son exactamente lo mismo. Si finalmente los crímenes de lesa humanidad es un grupo de poder que tortura y viola los derechos de los que no tienen tanto poder. Y aquí tenemos a un grupo de poder, que es el hombre, que es física y económicamente mayor, torturando y violando a menores y a mujeres. Entonces no vería ninguna diferencia en ese sentido. Son exactamente lo mismo. Sí. Pareciera que cuando las víctimas de los crímenes son en su mayoría mujeres, ahí ya se entra a conversar y a relativizar todo. Sí, a mí me preocupa sí en el sentido de que los abusos sexuales y las violaciones no solo afectan a mujeres. No, lo tengo súper claro, pero también en términos estadísticos... Estadísticamente, lo que pasa es que también, volviendo a lo que tú planteabas de la mirada machista o patriarcal, es muy difícil para los varones muchas veces reconocerse como víctimas. Ya, pues es que yo trabajé en un programa para la dueña casa en horario de almuerzo y discutíamos de eso, y siempre que hablábamos de la violencia intrafamiliar aparecía un troll hombre que decía, ¿por qué no hablan de la violencia de las mujeres a los hombres? Porque estadísticamente no importa, ¿cachai? Yo sé que es importante que haya una vida, pero no desviemos el tema, ¿cachai? Porque si aquí estoy rabiando de nuevo yo. ¿No te parece a ti que de repente que esa como ese tipo que levanta la mano y dice como... Es que eso es una caricatura, okay. ¿ya? Porque que la violencia de género existe, sí, ¿ya? Y que la violencia de género afecta mayoritariamente a las mujeres y a las minorías sexuales, sí, ¿ya? Porque lo que se valida es un estereotipo de macho y de hombre que tiene que tener ciertos cánones, ¿ya? Esa misma validación y ese mismo sobrevalorar el cómo tiene que cómo moverse un hombre hace que muchos hombres que han sido victimizados no puedan plantear que fueron víctimas de situaciones de abuso. Entonces podríamos estar a lo mejor frente a una situación grave que no la conocemos. Que no la conocemos. O sea, hay jóvenes que a los 16 años han sido víctimas de otros hombres. Perfecto, también. Te entiendo. Hay jóvenes que a los
8, a los 10, a los 14 años fueron víctimas de abuso por profesoras, nanas o personas cercanas. Sí, disculpa. Lo que pasa es que me refería ya al hombre. Claro, lo que pasa es que esa misma mirada de hombre es lo que hace que el abuso se invisibilice. Porque la fragilidad del otro no se permite. Socialmente nosotros no permitimos la fragilidad. Cuando no permitimos estar en una posición de fragilidad, no reconocemos que la fragilidad es parte constitutiva de todos nosotros, que es respetable y que al ser respetable además, y que es constitutiva, que es necesaria y que tiene que ser protegida. Perfecto. Yo para poder aprender tengo que ponerme en una posición de fragilidad y confiar en mi profesor. Si no lo logro hacer, no me entra el conocimiento porque no confío en que él me va a estar enseñando. Perfecto. Y esa fragilidad, cuando yo la reconozco, yo profesor, me hace responsable de no transgredir y de cumplir con las expectativas del mandato que yo tengo al ser profesor. ¿Ya? Ingresemos al tema de las acusaciones que este año aparecieron, que son estas acusaciones en la Universidad Católica, en Ciencias Políticas, este profesor que fue acusado en la Universidad de Chile. Carreras humanistas, hay que decirlo, donde me llama la atención. Generalmente tenemos como una visión tan romántica del intelectual humanista, como si fuera una persona más viniera del bien, ¿cachai? Y ponemos a los matemáticos como los fachos, los malos. ¿En qué estamos frente a una especie de situación grave de abuso hacia las mujeres sexuales en nuestras universidades? ¿O frente a los primeros signos nos pusimos las pilas? Yo creo que, voy a partir del principio, cuando tú decías de lo humanista. Yo creo que al ser facultades humanistas estaban más cercanas a problematizar situaciones sociales. ¿Ya? ¿En qué sentido? Estaban más cercanos a reconocer el abuso de poder que lo que podía pasar en otras disciplinas. Están más despiertos finalmente en ese sentido. O sea, claro, que tiene que ver, porque entiendo, o sea, en la fundación no manejo las cifras porque yo no estoy encargada de la parte de estudio, pero entiendo que hay estadísticas que plantean que hay importante cantidad de denuncias en facultades de ingeniería y de medicina. Estamos frente a una bomba de tiempo frente a la cual los directores se tienen que comenzar a armar porque vamos a levantar la alfombra. Yo creo que es una alerta importante para las autoridades universitarias porque tiene que ver con el rol de la universidad. O sea, las universidades socialmente tienen un rol importante. Absolutamente, estamos hablando también como son formativos, por eso tienen las áreas de extensión, tienen la posibilidad de hacer investigación, de generar procesos reflexivos a nivel social transversal. Por lo tanto, es una oportunidad que tienen y un deber, porque la sociedad ha confiado esa función social. Por lo tanto, no pueden desentenderse de la aparición o del reconocimiento de estas situaciones de abuso que pueden ocurrir en la facultad. Y para terminar, tú has llegado como a asesorar a ciertas federaciones de estudiantes. Sí. ¿Con qué te has encontrado? ¿Con que está la casa patas para arriba? ¿Con resistencia de parte de la institución? Como, oye, ya, pero aquí nuestros profesores no están para el deseo. ¿O estamos en un momento donde la institución universitaria dice como, qué bueno que has llegado a ayudarnos porque queremos solucionar este problema? Fundamentalmente hemos trabajado con los estudiantes. Los que más se han movilizado han sido los estudiantes, ¿ya? ¿Y las universidades te has topado con resistencia aparte de ello? Yo solamente he tenido algunos encuentros con algunas autoridades universitarias, pero en general ellos reconocen y se ve que no habían protocolos, no existía el problema a la claros larga. en torno a cómo actuar frente a esto. No hay estadísticas, ¿no? O sea, tú preguntas sobre estadísticas y no hay estadísticas. Y si tú no tienes estadísticas no puedes magnificar, no puedes tener una magnitud del problema, ni puedes planificar al respecto. Nada de lo que tenga que ver con mujeres existe. No hay historia de mujeres, no hay estadísticas de mujeres, no hay nada. En general no hay estudios en violencia. Son muy pocos los estudios que tenemos en violencia, que son bastante precarios. A nosotros uno de los temas que nos moviliza harto como fundación es poder generar espacios que puedan levantar información que nos permita
impactar un poco y problematizar a nivel de políticas públicas de Sí. cómo podemos dar cartas de Y navegación. hay que romper el círculo vicioso de que la mujer tiene que salir de la casa a estudiar porque son esas mujeres las que van a investigar las estadísticas. Si a los hombres no les va a importar, los hombres están pendientes de su falo, ¿cachai? De no perder el falo y no van a perder tiempo en investigar si hay mujeres abusadas o no. Son las mujeres las que tienen que llegar a puestos de poder hacer eso. Sí, yo tengo harta esperanza en las generaciones con las Sí, que me yo encontré también. porque habían varios, dentro de los grupos de estudiantes habían hombres que estaban muy preocupados y muy Sí. motivados por el tema de género, que Sí. estaban impactados por lo que le pasaba a sus hermanas, a sus compañeras, que no podían entender qué era lo que estaba pasando. Creo que ha habido un proceso interesante que tiene que ver con cuando todos marchamos para hacia un solo lado y no problematizamos, o sea, la cosa va dando, pero basta con que uno problematice y le genere, o sea, pasa primero por loco, pero finalmente empieza a arrastrar Sí. y otros también empiezan a problematizar. Y hay que tocar el tambor fuerte para que todos sigamos marchando al mismo ritmo. Muchas gracias, Claudia, por el trabajo y por haber compartido tus 20 años de experiencia en este tema de las violaciones y los abusos sexuales. Este programa es tuyo para lo que necesite. Y un aplauso para Claudia, por favor. Muchas gracias por estar con nosotros y a ustedes los dejo invitados a que si quieren ver más programas del Interruptor ingresen a villota.info, donde también se pueden inscribir en la newsletter para que les lleguen actualizaciones de cuando subimos videos y otras cosas.